Permítanme contarles una historia de amor. Conocí a un joven que se enamoró locamente de una muchacha. La había conocido en un contexto que tenían en común, pero un día ese joven se dio cuenta que esta muchacha era hermosa y sintió una atracción especial hacia ella. Y algo diferente a una simple amistad comenzó a despertar en el corazón de ese joven. Y por tanto ese joven decidió perseguirla para enamorarla. Comenzó con llamadas de teléfono, después con conversaciones en persona, las cuales duraban mucho tiempo. Y al sentir que ella le correspondía, él comenzó a ser más intencional e intenso en sus esfuerzos. Le mandó tarjetas por correo con mensajes bonitos. Le trajo regalitos a su casa, de esos que él sabía que a ella les gustaba. Le envió flores con mensajes lindos. Le escribió poemas simples pero cariñosos. Y por unos meses este joven cultivó, si pudiéramos decir así, cultivó esta relación con la bella muchacha. Preparaba de antemano lo que haría cada vez que la iba a ver. Y todo apuntaba a que un día florecería una linda relación de amor entre los dos. El joven hasta le contó a su mejor amigo que él estaba enamorado de una muchacha y su mejor amigo le dijo, pero eso se nota. Y en buen dominicano le dijo, tú estás aficiado. Finalmente llegó el día que el joven había decidido y planificado que le declararía su amor. Y a pesar de que estaba nervioso, cobró ánimo, porque ella era especial y ella era su escogida. Y él estaba seguro que sus esfuerzos de conquistar su amor darían fruto. Salieron juntos ese día con otros amigos que tenían, pero en un momento dado el joven se aseguró que estaba solo con ella y se sentaron en un área donde había grama para conversar. Y con toda su emoción marcada en su rostro, él le dijo, te amo, quiero que seas mi novia. Y ella le dijo que no. Por unos segundos él no entendió y le preguntó, ¿qué dijiste? Y ella bajó el rostro y le dijo, no puedo. Ustedes se rieron, pero es triste. Miren, por unos segundos que parecieron una eternidad, hubo silencio entre ellos. Y luego ella se puso de pie y le dijo, volvamos al grupo. Y aquel joven no lloró en ese momento solo por puro orgullo, pero su corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿En alguna ocasión te han roto el corazón así? ¿En alguna ocasión te han sorprendido con una respuesta inesperada a tus intentos de amar? ¿Qué siente una persona cuando alguien rechaza su amor? ¿Cómo reacciona una persona cuando sus intentos de amar son rechazados? ¿Y por qué es que el rechazo de alguien que uno ama es mucho más fuerte y doloroso que cualquier otro rechazo? Hay una historia en la Biblia que se parece a la de este joven y yo quiero que la leamos hoy. Y yo creo que nos va a ayudar a responder algunas de estas preguntas. La historia está en el libro de Isaías, en el capítulo 5, los versos del 1 al 7. Y vamos a leer el pasaje en secciones para que sigamos bien esta historia. Dice así:
Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lugar en las rocas cercanas. Y luego esperó una cosecha de uvas dulces. Esta parábola que vamos a leer y vamos a hablar hoy es un poema y es una historia de amor, pero no de cualquier amor. No cualquier historia de amor, no, es una bella historia de amor. Y miren todo lo que este amigo y este amado hace. Tenía una viña, no sabemos cómo la consiguió, quizás la compró, pero era de alto precio, quizás era su herencia. Pero era una viña especial en una colina fértil. Miren, él aró la tierra, él quitó las piedras, él sembró en ella las mejores vides. Aquí no hay uvas baratas, aquí está lo mejor. Era una viña especial con las mejores uvas posibles. Construyó una torre para vigilar sobre su viña y preparó un lugar a donde él iba a procesar esas uvas para hacer vino. Yo creo que nosotros todos podemos estar de acuerdo que esta era una viña amada, ¿verdad que sí? Y una viña con un resultado específico. Había algo que él esperaba. Él esperaba que su viña le diera uvas dulces. Y miren qué historia de amor tan linda. Cómo este amado de esta historia se esmera por preparar aquella viña. Qué cuidado, qué amor vemos. Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto sudor. Se esmeró en hacer lo mejor por su viña. El amado hizo todo lo que se pudo haber hecho para lograr una cosecha de uvas buenas y de uvas dulces. Igual que aquel joven de cual hablamos al principio, hizo todo lo posible para cultivar una relación de amor con aquella bella muchacha. Y ambos, el joven aquel y este amado de nuestra historia, esperaban el resultado, ¿verdad que sí? El resultado de tanto amor y de tanto cuidado invertido en una persona o en una viña. Pero el pasaje dice que luego de él esperar de uvas, una cosecha de uvas dulces, las uvas que crecieron eran amargas. La bella joven le dijo a ese muchacho: no puedo. Y en situaciones así, yo creo que la reacción de este joven, la reacción a este resultado inesperado, yo creo que lo vamos a ver en los próximos versículos. Miren, ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Es obvio que hay un resultado inesperado aquí, ¿verdad? Esperaba uvas dulces, recibió uvas amargas, y la reacción del amado es algo que nosotros pudiésemos entender. Imagínate, tú haces todo, tú haces lo mejor por alguien. Le das todo tu esfuerzo, le das todo tu cariño, le das tu tiempo, tu amor, y te responde con uvas amargas. O en el caso de nuestra joven, con un inesperado no, que rompe el corazón. Y por tanto el amado pide justicia. Juzguen ustedes entre mi viña y yo. Esa era la reacción natural a un resultado tan inesperado. Y por eso noten otra vez las palabras del verso 3. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Uno pide juicio cuando uno siente que ha habido injusticia.
Cuando uno ha recibido algo que no era lo que uno esperaba. Y también en las palabras de este amado nosotros vemos su frustración, ¿verdad? Una reacción natural. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces me dio uvas amargas? Y ¿saben algo? Son preguntas retóricas. No tienen respuesta porque es obvio que después de haber hecho tanto por su viña, lo que él esperaba, lo que todos hubiésemos esperado, es que produjera uvas dulces y no lo que él experimentó. Miren, quiero que reflexionen conmigo un momentito sobre esto, porque al final de este pasaje, en el versículo 7, el que está escribiendo Isaías nos dice eso: la nación de Israel es la viña del Señor, la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Así que aquí se identifica para nosotros en esta parábola quiénes son los personajes. La viña es Jerusalén, es Israel, Judá. El amado es Dios mismo. La nación de Israel es esa viña. Judá es ese huerto. Y Dios es ese amado que la preparó. Y el escritor nos dice en este pasaje cómo fue que se manifestó ese rechazo a Dios. Y yo quiero que ustedes presten atención. Porque el rechazo se manifiesta en la opresión y la injusticia los unos con los otros. Y yo quiero que ustedes entiendan algo claro en el día de hoy. Todo pecado es pecado contra Dios. Pero casi todos los pecados se manifiestan en relaciones dañadas los unos con los otros. Él esperaba justicia y encontró opresión, esperaba rectitud y escuchó gritos de violencia. Y para el tiempo que Isaías escribe esta parábola, el pueblo de Judá al sur está en grave peligro por su desobediencia constante, su constante rechazo a Dios. Y la nación del norte, Israel, ya ha caído presa en las manos de los asirios y le queda muy poco tiempo. Dios había cuidado a Israel por cientos de años, igual que había hecho ese amado con su viña. No hay tiempo para hablar de todo eso, pero consideren que por cientos y cientos de años antes de esto, Dios tomó a 70 personas, la familia de Jacob, y los llevó a Egipto para protegerlos. Allí ellos crecieron hasta llegar a ser un pueblo, una nación de más de 1 millón de personas. Durante todo el tiempo que el pueblo estuvo en Egipto, Dios estaba preparando la tierra. Él le había dicho a Abraham cientos de años antes, lo que dice en el libro de Génesis 15, 16, donde dice: cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Miren, es como si en un sentido figurado Dios estaba arando la tierra, quitando las piedras, preparando el ambiente para sembrar una linda viña. Dios cuidó al pueblo de Israel en el desierto. Dios les abrió el mar Rojo. Dios les hizo pasar el río Jordán en seco. Dios destruyó a Jericó frente a sus ojos. Dios los libró de los ejércitos y de los pueblos que estaban en la tierra que Él les había prometido. Dios mandó líderes, guerreros y guerreras, para librarlos de esa opresión que ellos tenían por haber sido desobedientes. Y finalmente Dios puso reyes sobre ellos para que pelearan sus batallas. Y yo digo, todo ese cuidado no meritaba una reacción diferente. No es obvio que lo que el pueblo hubiese dado en una reacción a tanto amor hubiesen sido uvas dulces. Y por eso las preguntas que están en el versículo 4 son tan reales y miren, son tan conmovedoras. ¿Qué más podría
yo hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Y yo creo que hay una pregunta para nosotros aquí también. ¿Cómo es que le estás devolviendo cómo es que le estamos devolviendo a Dios hoy por las cosas que Él ha hecho por nosotros? ¿Le estamos dando uvas dulces o le estamos respondiendo con uvas amargas? Miren, yo creo que ninguno de nosotros tiene duda que frente a un resultado así, la reacción natural es que el dueño de esa viña tome medidas fuertes, ¿verdad que sí? Y si pensamos en el pueblo de Israel, recordaremos que las medidas que Dios tomó con ellos fueron fuertes. Las medidas llevaron a su esclavitud y a la destrucción. Era lo esperado, pero hay algo aquí que es inesperado. Y vayan conmigo a los versos 5 y 6. Porque noten cuál es el resultado. El dueño de la viña dice: déjenme decirles ahora lo que haré con la viña, con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Es una reacción natural. Pero aquí hay un resultado inesperado. Y yo quiero que usted lo note conmigo. Miren, si el primer resultado fue inesperado, ¿verdad? Ese rechazo, esas uvas amargas fue inesperado. Y la reacción fue natural. Aquí es al revés. Esta reacción es la natural. Pero el resultado no lo es. Yo quiero que lo noten conmigo. Estos versos 5 y 6 que leímos nos dicen gráficamente lo que el dueño de esa viña decide hacer con ella. Y nosotros sabemos que eso es precisamente una descripción del castigo que Dios hizo traer sobre el pueblo de Israel del norte y sobre el pueblo del sur. Mira, es casi literal la descripción de lo que le sucedió a estos dos pueblos. Primero el del norte por los asirios y después el del sur cuando fue invadido por el imperio babilónico. Lo inesperado está en que un dueño de una viña que produce uvas amargas, aún después que él ha hecho tantas cosas por ella, no abandonaría su viña, no quitaría los cercos, no derrumbaría sus muros. No, eso es imposible. La tierra para el judío es lo más preciado, es lo más importante. Miren, el dueño de la viña hubiese empezado de nuevo, hubiese comprado otras uvas, hubiese cambiado quizás el abono que usó, quizás hubiese puesto aún más tiempo y más esfuerzo, pero bajo ninguna circunstancia la hubiese abandonado. Eso era una locura. Eso hubiese sido para las personas que estaban escuchando esta parábola un escándalo. Miren, estas personas que hubiesen estado escuchando a Isaías hubiesen quedado atónitas. Sí, el dueño tenía razón en enojarse, ¿verdad que sí? Pero era completamente inesperado. Era escandaloso que abandonara su viña. Y ¿saben algo? Hay siempre algo, o siempre hay algo en una parábola bíblica. Siempre hay algo inesperado, chocante, ilógico, escandaloso, impensable. Y eso que es inesperado, chocante, ilógico, escandaloso, impensable, ahí es que está el mensaje que la persona que está contando esa parábola quiere que tú escuches. Lo que había comenzado como una linda historia de amor se ha convertido en una triste tragedia. El dueño de la viña la va a abandonar porque le ha dado uvas amargas. Y ese mensaje es también un mensaje de advertencia para nosotros.
Dios espera uvas dulces. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Recuerdan el joven enamorado de nuestra historia? Bueno, antes ese rechazo inesperado y doloroso, puso una demanda frente a la joven que era una reacción natural. Le dijo, te doy un mes para que reconsideres. Si al final de ese mes no quieres nada conmigo, me iré. Un mes. Y se fue a su casa, se sentó frente a su piano y compuso una canción. Y el título de la canción era ¿Qué será de mí? Qué dramático el joven. Y el coro de esa canción era así: sufriré sin tu amor, yo moriré sin tu querer. Mis días tristes no tendrán amanecer, mis noches frías y sin luna han de ser. No olvidaré aquellas tardes que pasaste junto a mí, aquel amor que en mi alma yo sentí. Por eso digo, ¿qué será de mí? Miren, no es Pablo Neruda, pero hay feeling, ¿verdad? Si ese joven era yo. Y la bella muchacha no resistió tanto cariño. Y antes del fin de mes me dio el sí. Y ahora, 40 y pico de años después, continúa esa bella historia de amor. El joven no se dio por vencido. ¿Y saben algo, mis queridos? ¿Saben algo espectacular que yo quiero compartir con ustedes? Dios tampoco será vencido contigo aun cuando lo rechazamos. Dios no será vencido por nosotros. Dios nos ama con una verdadera historia de amor. Miren, en este mismo libro de Isaías, escuchamos a Dios decir lo siguiente: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Dios le promete a este pueblo que van a regresar de su destierro y de su esclavitud, y Dios le dice: regresarán los que han sido rescatados por el Señor, entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría, desaparecerán el luto y la tristeza. Y Dios mismo pide que su pueblo sea consolado aún en medio de su castigo. Y Él le dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Y yo pudiera seguir citando verso tras verso en este libro de Isaías, pero quiero terminar con este pasaje, el cual expresa, en mi opinión, una increíble historia de amor de Dios con su pueblo y de Dios con nosotros en el día de hoy. Porque Dios dice: ahora, Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios,
el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y di a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Esa es una historia de amor. Yo creo que no hay ninguna duda de que Dios nos ama y que nos ama espectacularmente. Mire, nos ama de tal manera que mandó y que preparó a su Hijo Jesús para traer esta salvación que Él había preparado desde antes de la fundación del mundo, designando a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para pagar tu pecado y mi pecado. Miren, es como si Dios hubiese estado arando la tierra para su viña, quitando las piedras, sembrando la mejor uva posible. Esa es una historia de amor. Y durante todos los años que tenemos revelados aquí en su palabra, vemos su protección, su preocupación. Así como ese dueño de esa viña puso una torre de vigilancia, así también Dios ha vigilado por su pueblo y por nosotros. Y nos ha preparado para que demos buenos frutos, uvas dulces. Ese es el verdadero amor de Dios para nosotros. Y es una bella historia de amor. Pero yo creo que nos queda una pregunta. ¿Cuáles uvas, por así decirlo, son las que vamos a producir? Frente a esta linda historia de amor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir rechazando el amor de Dios? ¿Vas a seguir desobedeciendo como hizo el pueblo de Israel? Recuerda que puede que te sorprenda lo inesperado de las consecuencias del pecado. Puede que termines como la nación de Israel, destruida y cautiva. O tú puedes reaccionar como hizo esa muchacha bella, dándole a Dios un sí en respuesta a su amor. Hoy que celebramos el Día del Amor, el Día de San Valentín, yo quiero que tú recuerdes quién es que verdaderamente te ama. Quizás alguien te ha rechazado. Quizás alguien ha respondido a tu amor en una manera inesperada y dolorosa. Pero hay alguien que verdaderamente te ama. Y esa persona es Dios. Una verdadera historia de amor. Y las uvas dulces que Dios quiere de ti es que respondas a ese amor con un sí en este día. Yo quiero que tú dobles tu cabeza conmigo y vamos a orar. La pregunta está ahí. ¿Cuáles van a ser nuestras uvas? ¿Las dulces o las amargas? Señor, gracias, porque tú nos cuidas. Y gracias porque aunque tú en un momento dado aparentemente abandonaste esa viña, tú tenías un plan de reconciliación ya hecho. Tú hiciste regresar tu pueblo a Jerusalén y a nosotros que nos habíamos descarriado como ovejas sin pastor. Mandaste a Jesucristo a morir en una cruz del Calvario para reconciliarnos a nosotros contigo, para que demos frutos dignos de arrepentimiento, uvas dulces, por así decirlo. Señor, yo te ruego que en el día de hoy
Los que estemos aquí hagamos un compromiso de responder a ese cuidado, responder a ese amor, responder a esa preocupación que tú has tenido por nosotros siempre. Responderte con un corazón tierno, un corazón que diga, sí, respondo al amor de Dios. Gracias por amarnos eternamente. Y gracias por amarnos aún cuando no lo merecíamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.